En primer lugar, nombre y apellido completo. Enriqueta Estela Barnes de Carlotto. Bueno, son muchos años y mucha información que he ido recopilando durante estos 26 años de lucha, de trabajo que hago junto a las abuelas de Plaza de Mayo y a la sociedad en su conjunto. Pero voy a hablar justamente de la victimización de mi familia. La primera persona en ser víctima de la dictadura militar fue mi esposo, Guido Carlotto. Él fue secuestrado el 1 de agosto de 1977 en la ciudad de La Plata, cuando por carecer noticias de nuestra hija Laura, que se estaba cambiando de domicilio de la calle 132 y 35, que vivía con unos compañeros de militancia, hacia otro domicilio, mi esposo le facilitó una camioneta de su propiedad, de la fábrica, una fábrica de pinturas que aún tenemos en 122 y 74, y que prometieron devolvérsela a una determinada hora de ese mismo día, 1 de agosto del 77. Era las 17 la hora fijada para restituirle el móvil y eran 8:30 de la noche y no había llegado quien debía traerla. Y mi esposo me llamó, yo ejercía la docencia en ese momento, me llamó a mi domicilio, corrí hasta la fábrica porque realmente todos sabemos que los que teníamos hijos con ideas políticas o militantes estábamos siempre con el terror de que les ocurriera lo que lamentablemente después sucedió y en muchísimos casos en la ciudad de La Plata. No era común que no cumplieran con horarios, eran muy estrictos, sabían de la angustia de nosotros los padres. Yo me quedé a cargo de la fábrica y mi esposo vino a este domicilio que mencioné, y en lo que a mí respecta lo esperé hasta la 1 de la mañana y él no volvió. En lo que a mí respecta comencé a buscar por primera vez a un desaparecido, que no lo tenía en esa categoría porque uno pensaba, lo detuvieron, estará en alguna guarnición de la policía o militar, de manera que esa misma noche, a la madrugada diría, con mi hermano fuimos al domicilio y encontramos la casa abierta, iluminada, con gente que estaba sacando lo que quedaba, pero con evidencias de que había habido allí una acción violenta, con toda seguridad, presumíamos, de fuerzas de seguridad. La búsqueda fue por todos los medios lógicos, encontrarme con algún sacerdote, algún político, algún militar. Por supuesto, yo seguí buscándolo incansablemente y me acerqué a la casa esta que había sido allanada con la presunción de conseguir alguna información de los vecinos, y de hecho la conseguí porque una señora que vivía, no sé si vivirá todavía, frente a la casa allanada, me contó dos acontecimientos: que en horas del mediodía había habido una mudanza de un joven manejando una camioneta y una joven que se retiraba. Esta joven, mi hija, vivía con un matrimonio y 2 chiquitos. Cuando en horas de la tarde, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, el joven regresa a la casa sin la camioneta, después supe que la había estacionado a unas cuadras de este domicilio. Hay un allanamiento, hay un tiroteo, lo matan y secuestran a la pareja que felizmente no estaba con sus chiquitos. Y esta misma señora me dice: usted pensará que yo vivo en la calle, pero a las 8:30 de la noche vi llegar a un señor mayor que entró en la casa, la recorrió y al salir, unos autos que estaban en la oscuridad esperando, lo tomaron, se lo llevaron. Lógicamente estaba hablando de la mudanza de Laura, estaba hablando de un joven asesinado que resultó ser Mariani, un compañero de militancia,
y el matrimonio Aued Medici, que también había sido secuestrado. Los chiquitos, por suerte, como dije, no estaban. Yo seguí buscando de la manera que hacíamos todos en esa época, en la lógica del horror, en hospitales, en comisarías, siempre con respuestas negativas, hasta que el 25 de agosto, en horas de la noche, aparece mi esposo desfigurado prácticamente, con 14, 15 kilos menos, era diabético y ferozmente torturado. Por supuesto, a partir de ahí Laura se fue de La Plata. Nosotros siempre le decíamos que la estaban buscando, que corría peligro, que se cuidara, y hasta quisimos sacarla del país, pero sin éxito. Ella decía que lo que ella hacía era algo que no era importante y que no corría peligro, pero cuando vio lo que le pasó a su padre, se fue. Cuando las cosas se acomodaron medianamente en la vida familiar, con el regreso de mi esposo, empezaron a verse en Buenos Aires, donde ella vivía con su compañero, y a mí me llamaba por teléfono cada semana o por lo menos cada 10 días y me enviaba una carta también, fechada el mismo día que me llamaba por teléfono, para contarme cómo estaba, los proyectos, el vernos en verano, pasar días juntos, y al que veía muy seguido era su papá. La última carta que recibí de Laura fue fechada el 16 de noviembre del 77, y el último llamado fue ese mismo día también a la escuela 43, donde yo ejercía la docencia. Perdón, ¿16 o 26? Que no 16. 16. 16 de noviembre del 77. Luego el silencio. No hubo más cartas, no hubo más llamados, y ahí entonces ya tuvimos la certeza de que ella había corrido la misma suerte que tantos otros jóvenes militantes. Y yo volví a hacer lo mismo que hice con mi esposo, empezar a buscar. Empezar a buscar, vi a Monseñor Montes en la catedral, me pidieron nuevamente rescate, esta vez 150 millones que juntamos y entregamos. Fui a ver de nuevo al general Vignone, pero esta vez me recibió en el comando en jefe del ejército. Habrá sido alrededor de la primera quincena de diciembre del 77. A solas, creo que en el 7º piso, después de pasar muchas medidas de seguridad dentro de ese edificio de terror, muy loco, muy nervioso, muy histérico, me recriminó lo que hacían los subversivos, según él, que no se avenían a entregarse, que los desprestigiaban desde el exterior. Yo le dije, quiero que a mi hija no la maten. Le fui a pedir, como dije, al general Vignone por la vida de Laura, pensando en esas muertes que contó mi marido. Y tuve un gesto normal. Si mi hija cometió un delito para ustedes, júzguenla y condénenla, que nosotros la vamos a esperar. Y ahí se puso peor y me dijo algo que es terrible y que es necesario históricamente que se sepa. Dice, usted, señora, me pide eso, hablando de que no la maten. Pero yo acabo de venir del Uruguay, donde he visitado las cárceles donde están detenidos los tupamaros, y ahí se afirman en sus convicciones y convencen a los guardiacárceles, y eso nosotros acá no lo queremos, señora, acá hay que hacerlo. Quería decir matar. Lógicamente, ante esas conclusiones, yo le pedí el cuerpo de Laura. Si ya la mataron, por favor, quiero recuperar su cuerpo, quiero hacer el duelo. No quiero estar como estamos con las otras madres, visitando los cementerios, mirando las tumbas, enloqueciendo sin saber.
Y ahí me pidió más datos. Hizo referencia a otro caso donde él había podido ubicar a un joven, amistad con la familia tenía, donde tenía un apodo y por ese apodo pudieron encontrarlo. Le di todos los datos posibles, pero me retiré de ahí destruida pensando en que Laura ya no vivía. No obstante, el 31 de diciembre, casi como un regalo, recibimos un anónimo, una carta, que decía que perdonáramos el anonimato, pero que Laura y su compañero estaban bien bajo fuerzas de seguridad. Estaba viva. Después algunas informaciones esporádicas de gente que algo había escuchado, pero en realidad la información más fehaciente fue en abril del 78, cuando se acercó hasta la fábrica, hasta el negocio de mi esposo, una señora vecina de apellido Campos, que había compartido con Laura el secuestro y que como iba a ser liberada, Laura le pidió que fuera a ver a su papá para decirle que estaba bien, que estaba esperando un bebé en un embarazo de 6 meses, que iban a nacer en junio del 78, que lo buscara yo en la casa cuna de La Plata, que si era varón lo iba a llamar Guido como su papá. Bueno, la alegría de que Laura estaba viva, la alegría de que esperaba un bebé y la lógica humana de que no iba a morir, que iba a volver y que yo tenía que empezar a buscar a un nieto. Nelva Falcone me dice, hay abuelas, hay señoras que son madres abuelas, se reúnen, Estela no esté sola, pues yo seguía buscando a la manera mía, con mucho miedo, sin saber qué hacer. Lógicamente, empezar este camino es empezar una vida nueva, no hay enseñanza, no hay libros que digan cómo buscar a una persona que un día no vuelve en una dictadura militar. Me nombró a la señora Licha de la Cuadra, fundadora. Conseguí su domicilio y ahí me acerqué y ahí me encontré por primera vez con las abuelas, con su trabajo, con su camino en inicio, y me incorporé. La esperanza siempre era encontrar a nuestros niños en las casas cunas, no solamente la de La Plata, la de Buenos Aires, los juzgados de menores, los jueces de menores, los asesores de los jueces de menores recibieron ahora ya en grupo la visita nuestra reclamando saber dónde estaban nuestros nietos. Yo empecé a gestionar mi retiro jubilatorio, yo era directora de la Escuela 43, para dedicarme plenamente con las abuelas a buscar a los nietos. Pero el 25 de agosto de 1978, la Comisaría Novena, que era la que me correspondía por jurisdicción, me manda una citación, nos manda una citación, que decía lacónicamente a los progenitores de Laura Estela Carlotto presentarse urgentemente en la subcomisaría de Isidro Casanova a efectos que se le comunicarán. Bueno, los pensamientos que pasaron por la cabeza nuestra y de nuestra familia fueron enormes, algunos muy optimistas, Laura esperándonos con su niño, el niño o Laura sin vida. Llegamos hasta Isidro Casanova, La Matanza, nos recibió el subcomisario, nos muestra un documento de Laura en perfecto estado, una cédula, y nos pregunta si conocíamos a esa persona. Le dijimos que sí, que quienes éramos de esa persona éramos sus padres. Y ahí nos dice así también lacónicamente, lamento informarles que ha fallecido. Yo no sé si hay un momento peor que una noticia como esa. Bueno, pude no verla, pero velar, hacer el duelo, enterrar.
Y quiero decir que creo el amor de una madre, el amor de adentro es tan fuerte que no nos quiebra ni siquiera eso. Quizá habrán pensado los asesinos que yo iba a quedarme llorando en mi casa, pero tuve más fuerzas para seguir, sobre todo para buscar ese chiquito que no sabía dónde estaba, que quería y tenía la ilusión, como las demás abuelas, de encontrarlo rápidamente. No estaba en nuestra cabeza pensar que un plan tan terrible, tan siniestro, podía estar en ejercicio para siempre, porque es hasta ahora que lo vamos a impedir, porque estamos encontrando chicos, felizmente. Ese duelo me permitió seguir luchando en nombre de ella por la verdad y la justicia. Esa jubilación que había pedido con anticipación me llegó 3 días después de enterrar a Laura. Y la respuesta del único recurso de habeas corpus que presenté al doctor Russo por Laura y su bebé me llegó también 3 días después de haberla enterrado, con el lacónico comentario: no se encuentra detenida, se desconoce su paradero. Esa fue la justicia en aquel momento, la complicidad de la justicia. La vida que sigue es la de búsqueda de elementos que nos lleven a reconstruir qué pasó con cada uno de nuestros hijos. Y así fuimos rastreando en los que podían decirnos algo de buena fe, que eran los liberados, las personas que habían tenido ese privilegio fortuito y bendito, porque nos ayudan y nos siguen ayudando hasta hoy, de quienes recuperaron su libertad y que se tuvieron que ir al exilio. Según la partida de defunción de Laura y este joven iban en un auto, nunca habían estado secuestrados, estaban prófugos, eran delincuentes, muy armados, iban en un auto Renault blanco y no acataron orden de detención ese 25 de agosto en la ruta nacional número 3 y Cristianía de La Matanza. Y a la 1:40 de la madrugada hay un tiroteo, ellos responden dentro del auto a las fuerzas de seguridad y son asesinados, son muertos las 2 personas y entregadas a la subcomisaría de Isidro Casanova por parte del ejército, con la orden de buscar a los padres de Laura para entregarle el cuerpo. ¿Cómo podía yo desarmar esa historia oficial tan mentirosa? 2 terroristas en un auto, fuertemente armados, se resisten a un control, son asesinados. ¿De qué bebé estoy hablando? No existe un niño, jamás tuvo un bebé. Esa era la historia que corría, no solo en la Argentina, sino también en la Organización de Estados Americanos, en Washington, en las Naciones Unidas. La historia oficial, la historia de la mentira. ¿Cómo podía yo, fuera de estos testimonios de personas liberadas, de poder juntarnos y armar historias que iban a tener la validez que se quisiera y no la que queríamos nosotros? En 1985 pido autorización al juez de la causa, el doctor Hortel, para exhumar el cuerpo de Laura científicamente. Ya estaba en formación el equipo argentino de antropología forense, estaba en el país el norteamericano, el doctor Clyde Snow, y pedí que él y el equipo exhumaran el cuerpo de Laura. Y esto se aceptó, se produjo la exhumación. Presenciamos, mi familia, los amigos, la justicia, la exhumación de Laura, y en esta exhumación surgen las pruebas. En esta exhumación la vi, y ahí cerré mi duelo. Vi sus huesitos, pero era ella. Tenía el corpiño que le había regalado Alcira Ríos,
Tenía las medias que le habían visto ponerse, un zapato, porque el otro zapato apareció en el cajón cuando exhumaron a Carlos Laíte. Se ve que había quedado en la furgoneta y metieron todo junto. Ahí en el cementerio, después de cepillar y tocar casi religiosamente esos huesos, el doctor Clay Snow me llamó aparte y me dijo: Estela, tú eres abuela. Porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas de cuando un bebé se apoya hasta el momento de nacer. Y ese informe meticuloso, científico, está agregado a todos los expedientes de la justicia en el país y en el exterior, porque dice claramente que Laura fue asesinada, que para reducirla le quebraron un hueso del brazo, se resistió, que en el suelo y de espaldas le dispararon con armas de grueso calibre a 30 centímetros de distancia en su cabeza, porque las cápsulas estaban dentro del cráneo. Y además balearon su vientre para no poder probar la maternidad. Todo eso demuestra que tengo un nieto, que este nieto existe, que nació, que no se llamará Guido, porque no sé dónde está. Ese bebé que lo busqué infructuosamente, que lo busqué a medida que iba creciendo, primero en las casas cunas, después en los jardines de infantes, después en las escuelas primarias, secundarias, universidades, y hoy todo joven que se llame Guido me impacta, o que tenga los ojos de Laura, pero sé que ese no es el método, sino que hay otro método, que es la ciencia, que hemos podido conseguir para que el día que aparezca, y Dios así lo quiera, pueda decir que fehacientemente es el nieto que tanto busco. Yo creo que esta historia es una historia más en tantas historias fuertes de nuestra querida Argentina, de nuestra querida sociedad. Yo creo que la justicia llega, es lenta pero llega. Las abuelas siempre confiamos en la justicia, siempre recurrimos a la justicia, respetando sus tiempos y sus pasos. Y todo lo que eche luz sobre esto va a echar luz sobre una historia que nos concierne a todos, que concierne a la humanidad.